Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Conferencia Mentoris. Yo soy Andrés Cardona desde Medellín, Colombia. En este espacio tenemos un espacio para ti, para tu transformación, para tu crecimiento, para tu desarrollo. Así que vamos a iniciar en unos momentos con nuestra gran invitada de esta noche, de esta tarde, para quienes están desde otro lado del mundo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @mentorix para que nos encuentren, para que conozcan más acerca de nosotros, de todo lo que estamos haciendo y de los grandes conferencistas que tenemos. Así que, sin más, vamos a empezar dándole la bienvenida a Nay Rodríguez, coach, mentora y terapeuta. Es la fundadora de Conciencia Activa, terapeuta y coach con más de 12 años de trayectoria. Está especializada en terapia analítica junguiana, biodescodificación, neurociencias holísticas aplicadas al bienestar, a la inteligencia emocional y al coaching ontológico. Su enfoque integra el cambio profundo, la transformación personal y el desarrollo evolutivo, tanto en procesos individuales como en ámbitos empresariales. Se dedica a la formación de terapeutas, coaches, líderes conscientes y personas que quieran desarrollar estas habilidades en su propia vida. Fusiona herramientas de la psicología profunda, la inteligencia emocional, la neuropsicología y el diseño estratégico de capital humano para organizaciones. Algunas de las temáticas que utiliza en sus ponencias es el inconsciente y los arquetipos, el poder del lenguaje en la transformación, liderazgo con sentido, educación emocional y conciencia empresarial. Sin duda alguna, una gran profesional que está dentro de la familia Mentoris, y hoy vamos a tener un tema muy poderoso con ella. El tema que vamos a estar abordando es inteligencia emocional. Así que, Nay, súper bienvenida a este espacio. El público es todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por elegir esta charla que vamos a estar dando para traer un poquito de luz a los inicios y a los principios básicos de lo que es la inteligencia emocional. Así que para que nos quede después tiempo de preguntas, cualquier duda que tengan o cualquier tipo de consulta referido al tema, vamos a empezar ahora para que luego quede un espacio para conversar entre todos. Así que como siempre digo yo cuando doy conferencias, si la tecnología me acompaña, voy a estar compartiendo pantalla y les voy a pedir que me hagan algún dedito, ¿sí? Así, a ver, también ahí la tengo. Muy bien, gracias Maricel, ahí se ve el dedito de que se ve mi pantalla. Así que, ¿qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de conciencia emocional y el cerebro triuno, el arte de comprendernos. Así que bienvenidos a todos, un gusto y un placer estar acá con ustedes y hoy quiero invitarlos a un viaje que es hacia adentro, ¿sí? Vamos a explorar cómo funciona nuestro mundo emocional, cómo pensamos, cómo sentimos, qué es lo que hacemos, cómo reaccionamos, porque realmente si no comprendemos lo que nos pasa, dejamos, ¿sí?, todo en un modo automático. Y de verdad, la idea es que empecemos a vivir con propósito. Por eso es tan importante que estén presentes en esta conferencia, que abran bien sus oídos y puedan luego hacer las consultas que quieran. Así que comenzamos para dar un poquito de luz a este tema que, como vuelvo a repetir, es el inicio de las bases de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es una habilidad vital para la vida, para las relaciones. No se trata de controlar nuestras emociones o reprimirlas, sino es el arte de saber escucharlas, comprenderlas y actuar en consecuencia y en coherencia con conciencia de lo que nos está sucediendo. No sabemos si cómo hacerlo, porque en realidad a mí me gusta decir que somos analfabetos psicoemocionales, porque esto en el colegio no se enseña, no nos enseñan a por qué siento lo que siento o qué hago con esta emoción que me está invadiendo. Por eso mismo es tan importante aprender.
implica reconocer lo que sentimos y lo que sienten los demás, porque no puedo entender el mundo de un otro si no puedo entender el mío. ¿Qué es entender? Entender por qué siento lo que siento, elegir cómo responder ante cada situación emocional y no esto de la acción-reacción. Por eso la clave es tener relaciones sanas y una vida plena a través de la gestión emocional. Pero para hacerlo simple, vamos a ver, la inteligencia emocional es sentir, comprender, gestionar para poder transformarnos. Es una habilidad clave para la vida y las relaciones, pero déjenme decir que como consultora empresarial experta en desarrollo de talento y habilidades, esto también es fundamental para las áreas profesionales y de trabajo. Y no se trata de controlar, lo vuelvo a decir, las emociones no se controlan, no se reprimen. Es escuchar, interpretar y actuar con conciencia de lo que me está sucediendo. Por eso, vamos a entrar al mundo, ¿sí?, del cerebro, y es el cerebro triuno. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Esto es la forma en la que está conformada la complejidad de nuestro propio cerebro. Por eso mismo les voy a presentar el cerebro triuno, que es, vamos a imaginar, es un solo cerebro, pero que tiene tres capas principales que fueron evolucionando a través de los años. Primero tenemos el cerebro reptiliano, que es encargado de la supervivencia, es el más antiguo, es el que nos protege y el que nos hace reaccionar ante una amenaza. Y este cerebro tiene más de 500 millones de años de existencia, ¿sí? El segundo cerebro que aparece es el cerebro límbico, el que nosotros llamamos el cerebro emocional. Este cerebro nos permite sentir, conectarnos, emocionarnos y tener los estadios de bienestar. Sin este cerebro no podríamos estar en los estados de ánimos de plenitud. Este cerebro en puntual tiene más de 200 millones de años en nosotros, en la evolución humana. Y por último, tenemos el neocórtex, el cerebro racional. Este cerebro es la parte más nueva de la evolución humana, nos da la capacidad del lenguaje, la reflexión y la visión a futuro. Y tiene tan solo 100.000 años de evolución. Miren en pantalla un segundo la diferencia evolutiva de estos cerebros. ¿Y saben qué es lo más complejo? Que como digo yo en mis clases, estos cerebros funcionan juntos, pero habla jamaiquino, el otro coreano y el otro italiano. ¿Cómo hago para entender a estos tres cerebros cuando tienen idiomas, sí, simbólicos y de expresión diferentes? Por eso mismo es importante entender que no compiten, funcionan juntos y vibran en una unidad. Por eso a veces entendemos algo de manera racional, pero emocionalmente no podemos soltarlo, no podemos dejar de sentir lo que estamos sintiendo. ¿Y esto por qué pasa? Porque aparte de estos tres cerebros evolutivos, tenemos la reacción biológica. El cerebro reptiliano, que fue el primero que se inició con nosotros, tiene una función biológica de reacción. Y acá presten atención. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos reacciones. Las reacciones son los contextos. Cuando yo abro los ojos, decido si voy a lavarme la cara o no, si voy a bañarme o no, si abro la ventana y veo el sol y eso no me gusta, o abro la ventana y veo que está lloviendo y eso no me gusta. Siempre tenemos estímulos. Y ante esos estímulos, nuestro cerebro reptiliano reacciona de tres únicas maneras. ¿Cuáles son? Primero, la defensa o el ataque. Segundo, la huida, la capacidad de irme de una situación. Y la tercera, me camuflo, ¿sí?, para ser invisible o me paralizo y no puedo reaccionar. Y esto nos pasa en todo. Debo decir que el cerebro reptiliano fue el primero que tuvo la capacidad de sentir de manera básica. ¿Qué significa? El cerebro reptiliano tuvo la capacidad de sentir amor y sentir miedo,
las dos emociones de supervivencia, ya que con el amor, ¿sí? Hacíamos que nuestras crías, nuestras herencias sobrevivan, ¿sí? Y el miedo lo que nos daba era el sentido de alerta para no morir en frente de cualquier depredador o de cualquier circunstancia. Por eso mismo, yo quiero que hagan un ejercicio rápido conmigo. Imagínense que por un segundo ahora vienen, los agarran y los llevan directamente al medio de la selva. ¿Sí? Puede ser que sea tu pareja, tu mamá, tu hijo, alguien te agarra y te deja en medio de la selva. Y en ese momento estás solo. No tenés ninguna herramienta más que vos mismo. Y escuchás que se acerca un depredador, que podría ser una pantera, un león, un tigre. ¿Qué pasa en ese momento? Se activa el cerebro reptiliano de supervivencia y la mente empieza a gritar peligro, peligro, puedo morir. Y en el mundo de la inteligencia emocional, el miedo es tanto real como simbólico. Puedo tener miedo que me roben o puedo tener miedo en el momento que me están robando. Por eso es tan importante entender que es un mundo muy grande. Entonces yo les pregunto, ¿sí? ¿Qué sentirían en ese momento que están en el medio de la selva con un depredador que podría estar por atacarlos? ¿Qué emociones empiezan a invadirlos? ¿Qué piensa tu mente? ¿Qué empieza a decirte tu pensamiento interno? ¿Y cómo accionarías? Y se los dejo un segundo para que lo piensen. ¿Por qué? Porque ahora se pone más interesante y más complejo. Como dije, todas las personas, todos los seres humanos vivimos estando en contacto con situaciones, con el contexto. Y eso hace que estemos todo el tiempo decidiendo qué hacer o no hacer. Por ejemplo, todos los que estuvieron acá o están acá, eligieron estar acá. Hay mucha gente que pudo no haberlo elegido. Eso quiere decir que vivimos de decisión en decisión. Entonces, cuando a nosotros nos pasa algo, se activa el cerebro reptiliano, ¿sí? Que genera una reacción. ¿Qué hago? Huyo, me paralizo, me camuflo, me defiendo, ataco. ¿Qué hago con esta situación? Y automáticamente va a venir la interpretación del cerebro límbico, que es una emoción. Y estas emociones son emociones primarias y secundarias que son simples y complejas, como podemos ver en las películas de Intensamente de Pixar, Intensamente 1 y Intensamente 2. ¿Sí? En ese momento se genera una emoción asociativa con respecto a lo que estoy viviendo. Pero como si esto fuera poco, acá aparece el tercer cerebro, el neocórtex, generando un pensamiento. Y acá es donde viene el gran dilema. Como les dije, los tres cerebros hablan idiomas diferentes, pero el neocórtex, el más joven, siempre cree que tiene la razón. Por lo tanto, trata de interpretar lo que el cerebro reptiliano y el cerebro límbico le están queriendo decir, pero lo hace sin saber cómo hacerlo, pero convencido que lo está haciendo bien. Por lo tanto, se genera una interpretación de todo lo que estoy viviendo y se traduce en un pensamiento, que sería, pienso que siento. Entonces, si yo en un momento me peleo con una amiga y mi amiga me dice algo y yo no estoy entendiendo por qué estoy sintiendo la emoción que siento y por qué tengo esa necesidad de reaccionar de tal o cual manera, automáticamente mi pensamiento me va a decir, bueno, esta amiga no me quiere, no me valora, ¿sí? O me siento mal porque me siento rechazado o rechazada. Y ahí, cuando generamos este patrón, se genera una acción. Vamos a accionar. Y estas acciones generan estados, estadios, donde según el estadio que generemos, sea funcional o disfuncional, va a generar una reacción en mi biología, en mi neurología y en mi sistema hormonal. Y si no lo resuelvo de manera efectiva para mi ser, esto va a volver a suceder una y otra vez. Como decimos, quedar en bucle.
quedamos en bucle con una situación y me quedo mal o me quedo triste. Por eso hay que entender la coherencia que tienen estos tres cerebros que parecen distintos pero trabajan juntos pero tienen diferentes roles. Y acá se los voy a dejar con una hermosa frase que dice así: un trabajo que me dé estabilidad, dice el cerebro reptiliano, que lo que busca es la supervivencia. Y un buen ambiente humano, dice el cerebro límbico, que busca el bienestar y que permita crecimiento. Obviamente, dice el neocórtex, que necesita visión a futuro. Por lo tanto, fíjense cómo en una simple y completa frase tenemos a los tres cerebros buscando una distinta necesidad y buscando un beneficio para cada uno de estos sistemas. Por lo tanto, lo más importante que debemos ahora comprender es la diferencia entre lo que es un estado de ánimo y lo que es una emoción. Para eso, debo decir que un estado de ánimo y una emoción no son lo mismo. La emoción es sumamente intensa, aparece enfrente de un estímulo y no la podemos evitar. En cambio, un estado de ánimo es mucho más sutil, dura mucho más tiempo y muchas veces no tiene una causa evidente. Los estados de ánimo se generan cuando no resolvemos una emoción de manera correcta y se ancla, se sostiene y se retroalimenta en el tiempo. Por eso, los estados de ánimo se pueden intervenir, se pueden cambiar, se pueden transformar e inclusive, créanme, se puede elegir no tenerlo. Entonces lo vamos a ver rápido. Fíjense, acá en esta filmina, la emoción es intensa y breve, ¿sí? El estado de ánimo es más duradero y es más difuso. La emoción es involuntaria, no la puedo elegir, no puedo hacer nada, lo voy a sentir. En cambio, el estado de ánimo se puede intervenir y se puede modificar. Y lo más importante es que una emoción genera una respuesta inmediata, automática. En cambio, el estado de ánimo es un clima emocional sostenido. Y esto es importante porque yo les voy a decir algo que ejerzo y tengo en filosofía de vida hace más de 10 años. El dolor no lo puedo evitar, no puedo evitar que alguien me rompa el corazón, no puedo evitar que algo me duela, pero el sufrimiento es totalmente una elección. ¿Es simple? No. ¿Es fácil? No. ¿Cómo se logra? Con práctica. Yo les digo que hace más de 10 años que yo no sufro, no sufro. ¿Me permito que me duelan las cosas? Por supuesto. Entonces les pregunto, hablo, trato de entender qué es lo que me está pasando, tomo una solución, una decisión, y eso me permite transformar una emoción en un estado de resolución ecológica o positiva, y no me quedo en un bucle emocional que me está haciendo daño. Por eso mismo debemos entender que cuando todos vivimos una emoción intensa y no la resolvemos, se produce algo que se llama bioshock emocional. Y esto lo tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque vivimos, porque pasamos experiencias, porque pasamos situaciones y eso nos genera un bioshock que se da en una situación muy específica que voy a explicar a continuación. Pero lo importante del bioshock es que deja una huella neuronal, deja una huella en el cuerpo y deja una huella emocional que muchas veces seguimos reaccionando desde ese lugar cuando el hecho pasó hace muchísimos años atrás y lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Cómo se genera un bioshock? Se genera cuando vivo algo de una manera dramática, y dramática no es exagerar, es sentir que no tengo salida, que no sé cómo solucionarlo. Se vive de manera inesperada, es que no sabía que esto me iba a suceder. Se vive en sentido de soledad, siento que nadie me va a entender o cuando lo cuento la gente no me comprende, siento que nadie me puede apoyar. Y se vive sin expresar. Y cuando digo sin expresar no significa que no se pueda decir, sino que cuando lo expresamos volvemos a sentirnos que nadie nos comprende y muchas veces ni siquiera podemos decirlo. Y por último,
se vive con el sentido de que no lo puedo solucionar. Esto escapa de mí y como no tiene solución, me siento atrapada. Por eso, un bioshock emocional es un estrés que no está resuelto, es un impacto inesperado, dramático, sin solución ni compañía para esto. Y esto pasa en general y casi con un 99% en la niñez, en la adolescencia, hasta que salimos del regazo de la vivienda de nuestros padres. Y también, esto es muy importante, todos los shocks emocionales y las emociones generan huella física, huella neuronal o mental y huella emocional. Eso quiere decir que todo lo que vivimos no pasa desapercibido para nuestro ser, para nuestro sistema. Por eso mismo tenemos que tener conciencia de nuestra conciencia emocional, ¿sí? Debemos tener esa conciencia. Por lo tanto, la conciencia emocional habla de la capacidad que tenemos de percibir nuestras propias emociones y lo de las demás. Esto se llama emociones básicas, primarias. Esto significa, ¿qué es lo que siento? ¿De dónde viene lo que estoy sintiendo? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Qué es? Es el arte de poder nombrar la emoción y primero que nada para poder transformarla, porque aquello que no puedo ver y no puedo identificar, jamás voy a poder transformarlo. Si no lo identifico, me domina. La emoción va a dominarme y yo voy a quedar raptada, ¿sí? En lo que se llama la raptación de la amígdala, en pleno sistema emocional. Si la reconozco, en cambio, puedo elegir qué hacer con esto que me está sucediendo. Y así, no solo entenderme a mí, sino también generar la capacidad de poder entender a un otro, aunque no comparta ni lo que piensa ni lo que hace. Por eso mismo, todas las emociones tienen una función, no están porque sí. Y recuerden que no se puede evitar, ¿sí? No se pueden evitar las emociones. Por lo tanto, el miedo lo que busca es un sentido de protección. Te está diciendo, ojo, fíjate, pensá, esto es lo mejor, te está poniendo en alerta y te está pidiendo protección. La sorpresa es una emoción de orientación. Si yo ahora les digo a todos ustedes, van a ganar $1.000.000 y ustedes se van a poner re contentos y les digo, y se tienen que ir a la India. Sí, ¿esto es bueno o malo? Porque me tengo que dejar a mi familia, porque tengo que dejar mi país. Entonces, la sorpresa es una emoción orientativa. El disgusto, el asco, es la necesidad de generar un rechazo. Y el rechazo es la necesidad de tomar distancia de algo que tal vez no me está haciendo bien, de algo que no me gusta. Mi cuerpo, mis emociones me están diciendo, cuídate, hay algo que no está bien. Cuando hablamos de la ira, la gente piensa que la ira es una emoción mala, pero en realidad es disfuncional porque no nos enseñaron a utilizarla. La ira es destructiva cuando no sabemos utilizarla porque destruye a quien la siente. Y cuando es más intensa, genera destrucción en un otro porque queremos ver el dolor del otro a través de lo que nosotros sufrimos. Pero si a la ira, al enojo, lo entiendo, porque para haber una gran rabia, una gran ira, tiene que haber habido un gran dolor. Si yo puedo entender el dolor, puedo utilizar toda esa energía de la ira, toda esa energía, en tomar decisiones conscientes, en poner límites, en decir lo que no quiero, en posicionarme en protagonista de mi vida y destruir esa versión de mí que no era funcional y me hacía mal y empezar a construir la que corresponde. Por eso, la tristeza es la emoción para mí más importante que podemos sentir. La tristeza da la capacidad de duelo y da la capacidad de reintegrarnos, de poder formar una nueva persona de todo lo que aprendimos. Y la alegría es esa sensación
de querer reproducir una y otra vez el sentimiento de bienestar. Ahora debo decir que no podemos estar alegres todo el tiempo porque tendríamos picos de adrenalina, dopamina, serotonina y nuestro cuerpo estaría drogado y funcionando mal, porque todas estas emociones tienen que existir y existen durante todo el día, las percibamos o no. Por eso, la conciencia emocional es reconocer lo que siento y lo que sienten los demás. Las emociones básicas son la alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa, y la conciencia emocional es el arte de poder observarnos para poder evolucionar. No podemos elegir qué emoción nos va a aparecer, pero sí podemos elegir qué interpretación le vamos a dar. ¿Qué hacemos con esto que nos está pasando? Y ese es nuestro superpoder. Así que la próxima vez que te invada una emoción, no intentes taparla, no intentes reprimirla, escúchala, nombrala, abrazala, porque vivir es sentir, porque sentir es vivir y comprender lo que sentimos es poder evolucionar. Así que muchas gracias por haber escuchado esta ponencia. Acá pueden tener mis contactos para seguirme en redes sociales. En cualquier red social estoy como Nay Rodríguez Coach. Mis contactos para ser útil en cualquier duda que tengan. Maravilloso, Nay, muchísimas gracias por todo ese contenido de valor que nos acabas de aportar. La inteligencia emocional muchas veces pensamos que es algo así súper sencillo, súper simple, pero con Nay acá nos acabamos de dar cuenta con estas diferentes herramientas que nos acaba de proporcionar, lo importante que es en nuestra vida. Ahora los queremos invitar a que encendamos las camaritas, los queremos conocer, queremos compartir con ustedes un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a aprovechar que tenemos a Nay aquí con nosotros para que le hagamos preguntas referente a este tema, lo que es la inteligencia emocional. Así que les agradecemos que enciendan las cámaras, porque también encender las cámaras es estar en presencia, es estar en apoyo, es estar en disposición. Entendemos que algunas personas quizás puedan estar en sus trabajos, en sus estudios, pero entonces los que puedan encender camarita, por favor, la vamos a encender y vamos a hacerle preguntas a Nay a continuación para poder que escuchemos y aprendamos más acerca de lo que es la inteligencia emocional. Por aquí vemos que María Cel tiene cámara encendida, Javier también tiene cámara encendida. Bueno, vamos a empezar con ustedes. No sé si alguno tenga una pregunta en especial para Nay, para que podamos resolverla en este momento. A ver, no sé si Javier quiere compartir con nosotros, María Cel. Bueno, por aquí Juan Carlos también la va encendiendo. Muy, muy bien. Vámonos animando todos a encenderla y aprovechar este espacio de preguntas y respuestas. Bueno, a ver, a mí me gusta que la gente se postule propiamente, Nay. Y si no, pues yo tengo un dedito que yo llamo el dedito apuntador y yo pongo a participar la gente dedocráticamente, como diríamos por ahí. Entonces, a ver, ¿quién es el voluntario que alza la manito y dice yo hago una pregunta? Y si no, mi dedito apuntador empieza a seleccionar. Listo, no hay voluntario, entonces mi dedito apuntador. Mira, Ah, nadie eso está traído sí. pollo. Bueno, ya tenemos por aquí a Javier y a María Cel. Entonces vamos a empezar con María Cel y luego con Javier. Preguntas para Nay para entender más acerca de lo que es la inteligencia emocional. María Cel, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, ¿cómo están? Hola Nay, ¿cómo estás? Me encantó el tema, obviamente, súper claro. Al principio explicaban que no es lo mismo como reprimir, como controlar la emoción con entenderla, con aceptarla, con verla. ¿Cómo podemos básicamente empezar a diferenciar si lo que estamos haciendo es tratar de controlarla y reprimirla o tratar de entenderla? Bien, qué gran pregunta. ¡Wow! Arrancamos con una súper pregunta. Gracias, Maricel, de verdad. Muchas gracias por esta pregunta. Cuando nosotros tratamos de controlar o reprimir una emoción, es cuando sentimos en el cuerpo, en nuestra mente inclusive, que no podemos
con esto que nos está pasando. Creo que todos tuvimos alguna vez esa sensación de no puedo con esto me supera, ¿sí? Sentir ansiedad o miedo o angustia, pero algo que siento que no lo puedo controlar, porque esa es la palabra que usa el cerebro, el neocórtex, no puedo controlar lo que hago con esto. Cuando nosotros sentimos una emoción, es muy normal que nos desbordemos, porque la emoción es intensa y viene con un mensaje tan fuerte que nosotros no estamos entrenados para entenderlo. Por eso se genera este shock de ¿qué hago? Entonces, en ese momento, ¿sí? Yo tengo que poder entender que estoy viviendo una situación emocional. Va a parecer un poco chistoso, pero tomarnos 5 minutos, apartarnos de esa situación y preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? Y cuando hagamos esta pregunta, ¿qué estoy sintiendo? Lo primero que va a venir a la mente es, estoy nerviosa, estoy enojada, porque mi mamá, porque mi tío, porque, y va a venir el mundo del por qué. Y el por qué posiciona al problema por fuera de nosotros. Pero algo que van a aprender conmigo es que nosotros somos parte del problema, porque dentro de la ecuación de este problema, a quien le está afectando es a mí. Por lo tanto, yo soy parte del problema como de la solución. Yo dije intensamente 1 e intensamente 2 porque muchos son papás, o Disney es muy masivo, por lo tanto nos da la capacidad de poder verlo. Entonces lo primero que tengo que preguntarme es, ¿siento enojo? ¿Siento ira? ¿Siento tristeza? ¿Siento miedo? Inclusive anotarme las emociones básicas para poder encontrarlas, ¿sí? Y una vez que lo encuentro, es preguntarle, ¿por qué en este momento estoy sintiendo enojo? Y porque mi mamá no me cuida a los chicos. Ah, ¿y por qué mi mamá debería cuidarme a los chicos? ¿Y por qué yo me enojo cuando mi mamá no puede cuidarme a mis niños? Tengo que empezar a hacerme preguntas sobre mí, porque tal vez la solución es que yo tengo que buscar otro recurso. Tal vez mi madre no puede ser la persona que lo cuide todo el tiempo. Tal vez yo tengo que aprender algo. Por lo tanto, lo primero, Maricel, es preguntarnos, ir hacia adentro, empezar a preguntarnos qué siento, por qué siento lo que siento y qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo para que esta situación se esté generando. Espero haber respondido tu pregunta. Excelente, mil gracias, me encantó. Gracias. Gracias, María Cel, por la pregunta. Gracias, Nay. Y ahora continuamos con Javier, que también quiere hacerle una pregunta a Nay. Javier, te escuchamos. Muy buenos días, tardes, dependiendo de la zona del mundo donde nos estéis viviendo. Y yo, bueno, quería hacer un aporte. Primero, felicitar a Nay por su exposición. Bueno, todas esas cosas ya las conocí y bueno, yo quería realizar un aporte. Porque la palabra emoción, si la miramos etimológicamente, se compone de la letra más la palabra moción. ¿Qué significa la E? Energía. ¿Y qué significa emoción? Movimiento. Energía y movimiento. Y la energía ya sabemos que no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Y en qué se transforma? En lo que nosotros queremos que se transforma. Y nosotros podemos gestionar las emociones, que se trata de eso, transformarnos de algo malo en algo mejor que nos venga bien. También hay, bueno, aunque ese sería más el tema de mi especialidad, para así decirlo, no has hablado de las enfermedades emocionales, pero no saber gestionar las emociones provoca enfermedades. Claro que Está sí. comprobado. Pero eso tampoco conviene en esta sociedad, que la gente sepa inteligencia emocional, para que sepan gestionar sus emociones y no enfermen. Entonces, ¿que ¿de qué van a vivir los pobres laboratorios farmacéuticos? Pero bueno, eso es otro caso aparte. Por ejemplo, la ira reprimida puede generar tumores. Me acuerdo que había una amiga de mi pareja que siempre estaba vendida por lo que le pasaba con sus parejas. Y yo digo, que no sabe gestionar esa ira, va a acabar con tumores. Y digo, no creo, ella siempre ha sido así. A la semana siguiente la ingresaron porque habían aparecido participar unos tumores en el útero. Eso, no sé, yo solo ahí lo dejo, que cada uno lo piense lo que piense. O sea que muchas gracias, Nay, te voy a seguir por la red y estamos en contacto. Muchas gracias, Javier. De verdad, lo que dijiste, ten en cuenta que son 20 minutos. Obviamente no se puede explicar algo tan amplio como el mundo emocional, pero sí voy a dejar dicho que es verdad. Las emociones son energía, ¿sí? De movimiento y depende cómo lo utilizamos, generan, como dije en un principio,
cambios fisiológicos, cambios hormonales y cambios biológicos. Por lo tanto, las emociones son las que generan una enfermedad porque no resolvemos el conflicto. Hoy no es el día, sería muy extenso porque tenemos que entrar en epigenética, en genética, en salud y biología, pero la base, ¿sí?, de todo lo que pasa en el cuerpo tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones pueden cambiar completamente el funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, como dijo Javier, cuando uno tiene mucha ira, y no solamente ira, un gran dolor, una gran tristeza, también puede generar cáncer, como un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque es una implicancia, porque el cuerpo, la mente y las emociones son una unidad, no van por partes separadas. Gracias, Javier, por tu aporte y gracias por querer seguirme. Muchas gracias. Gracias a los dos por esa participación. Y bueno, como yo estoy viendo por aquí que tenemos a otro participante con cámara encendida y es Juan Carlos, yo creo que es porque está listo para hacerle la pregunta a Nay. Así que te escuchamos, Juan Carlos, y qué pregunta quieres hacerle a Nay frente a este tema. Ay, Dios mío, se asustó y mejor la apagó. Bueno, no pasa nada, eso pasa en vivo y en directo. Ah, no, ahí sí, ahí se acordó. Ahí sí, vamos a participar, Juan Carlos. Entonces, claro que sí. Eso, ahora sí te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les ha ido? Me alegra mucho saludarlos. Muy bonita la exposición, pues soy psicólogo también. Yo creo un método que he denominado método de autosugestión positiva para ayudar a sanar enfermedades y en concordancia con lo que ustedes han dicho, simplemente quería aportar que es muy importante en ese proceso de reflexión que tienen que hacer las personas cuando están, por ejemplo, en medio de trastornos, episodios de ansiedad o de depresión o incluso cuando se presenta en ellos enfermedades autoinmunes que ustedes saben que muchas veces son como son consecuencia de esa inadecuada capacidad que tienen a veces las personas de aprender a regular y controlar esas emociones, pues aprender a sanar también las memorias, el perdón y la culpa, que a partir de estudios que hemos realizado tiene una fuerte incidencia en el surgimiento de la enfermedad. Las emociones se presentan de manera natural, como lo decía Nay, durante miles de veces a lo largo del día, pero el problema, como ella bien lo dijo, está muchas veces en que no sabemos cómo regular las emociones, no se nos enseña cuál es el impacto de una emoción mal gestionada y por eso como consecuencia de lo mismo, no porque sean buenas ni malas, porque todo el tiempo las estamos experimentando y como bien tú lo decías, son necesarias, pues a veces terminan haciéndonos mucho más daño de lo que en realidad deberían hacerlo. Simplemente para mencionar esto, que el pensamiento y la emoción y sobre todo esa interpretación que le damos a la emoción en un momento determinado puede ayudar a transformar la vida de una persona de manera positiva, pero también de manera negativa puede ayudar al surgimiento de la enfermedad, al rompimiento de las relaciones, al inadecuado manejo de la ira y otra serie de situaciones que pueden afectarnos y pueden ayudarnos en un momento determinado o simplemente convertirse en algo que realmente no solamente es desagradable, sino que puede dañar completamente nuestra relación con el mundo, con la consecución de nuestras metas y con nosotros mismos. Muchas gracias, Juan Carlos. De hecho, qué placer que seas psicólogo. También ejerzo desde ese lado, lo único que estoy ahora en este momento desde el lado de la inteligencia emocional. Pero claro, como digo, en 20 minutos no se puede explicar algo tan amplio que tiene tantas bisagras y tantas interconexiones, porque por supuesto nosotros tenemos que ir a ver nuestros traumas, ir a ver aquello que transformó nuestra personalidad, cómo interpretamos las cosas, cuáles fueron las vivencias que nos marcaron. Hay un montón ahí, pero en medio de todo esto, de la parte de mi amada psicología, también está este mundo emocional que poco se da, por lo menos en lo que a mí me tocó en Argentina estudiar psicología, poco se da incidencia a la parte emocional, pero cuánta incidencia tiene en todo lo que nos pasa. Y como bien dijiste, las emociones son neutras, no son ni buenas ni malas, dependen de la interpretación que nosotros hagamos. Y por eso yo dije en un principio que todos somos analfabetos psicoemocionales, porque no nos enseñan esto en ningún lado.
porque estamos aprendiendo ahora, porque estamos concientizando. Por lo tanto, el ser humano es un sistema complejo. Eso quiere decir que está todo interconectado. Por eso amo explicar desde la epigenética, la neurociencia, la psicología, la inteligencia emocional, la biología, porque es que es todo un sistema que está interconectado para darle sentido a la vivencia humana. De verdad, un placer tu comentario y tu aportación, Juan Carlos, y un placer que estés acá, en este caso, escuchándome y también apoyando esto que estamos haciendo. Muchas gracias. Creo que sí, muchas gracias a ti, es con mucho gusto. Maravilloso, Gracias. Juan Carlos, maravilloso, Nay. Bueno, yo no me voy a quedar sin hacer mi pregunta también. Yo quiero hacer la pregunta para cerrar esta ronda de preguntas. Nay, pregunta. Sí. Cuando las personas dicen, Andrés, es que yo me quiero sentir diferente, pero siento que eso está anclado a mí, que esas emociones están ancladas a mí. Entonces hago de todo para que no estén en mí y aún así continúan en mí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no hay una solución rápida. Yo creo que acá Juan Carlos va a entender que todo es un proceso, pero primero es la creencia limitante, es lo que vos estás creyendo de vos. Lo que la mente cree es lo que la mente tiene el poder de hacerte actuar, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver qué estamos pensando, por qué yo siento que esto está anclado a mí y no lo puedo modificar. Porque para desestructurar una conexión emocional con la conducta, tenemos que entender en qué parte se unió, por qué yo estoy creyendo que esto funciona de esta manera y entender que nada es una píldora mágica ni un día para otro. Por eso las habilidades se entrenan, porque uno tiene que ir aprendiendo de uno mismo, tiene que ir aprendiendo a decidir cosas diferentes y actuar diferente para que esa asociación que en un momento de tu vida se hizo, Andrés, se desarme y te permita tener otras resoluciones y otras libertades de elección. Por eso mismo es muy importante que acá voy a hablar de salud mental y espero, Juan Carlos, que te guste lo que voy a decir porque esto no se dice mucho, ¿sí? A veces la gente piensa que tiene que ir a un psicólogo o un terapeuta cuando está pasando realmente por un trauma, por algo muy difícil. Y esa es la parte obvia. Ahí por supuesto que tenemos que ir, pero en realidad nuestro arte pasa por el desarrollo del ser, porque la persona se conozca, porque todos creen saber quiénes son, pero en realidad son un condicionamiento de un montón de cosas que han vivido. Lo más aterrorizante, decía Jung, es el mirar hacia adentro y conocerse, el entender que tal vez con todo lo que yo me estoy identificando, esto que no quiero dejar de ser, pero no me está funcionando, es lo que me aterra a dejar. Así que el conocimiento de uno, el desarrollo personal, el desarrollo del ser, es la habilidad más poderosa que puede tener una persona. Y algún día tal vez me escuchen contar mi historia para que entiendan que esto que yo enseño no es solamente porque lo estudié, sino porque soy un ejemplo vivo de lo que transforma todo lo que yo les estoy enseñando hoy. Wow, poderoso. Y una última recomendación, Minay, para todas las personas que dicen eso de la inteligencia emocional, ¿qué es? ¿Cómo así? ¿Para qué? ¿Qué les podrías decir? La inteligencia emocional es lo que nos permite poder gestionar cualquier otra parte. ¿A qué voy? La mente, que es algo muy difícil de disciplinar y también me encanta hacerlo y explicarlo, pero lo que más desborda a una persona es la emoción asociada que genera un pensamiento. Si yo entiendo mis emociones, si yo entiendo lo que me pasa, empiezo a ser libre, empiezo a elegir cómo pensar, empiezo a generar un ego que en vez de ser intrusivo con pensamientos catastróficos y malos y feos, sea mi mejor amigo y me apoye, sí, que tenga una capacidad de visión en lo que me equivoco y en lo que no. Y la inteligencia emocional, en base a entrenar otras áreas como la mente y el cuerpo, a mí me cambió la vida, pero me cambió la vida, literalmente. Yo siempre digo una frase en todas mis clases, en todas mis formaciones, y mis alumnas lo saben, y llevo a que lo experimenten, ser feliz a pesar de lo que te toque vivir, a pesar de las circunstancias que la vida te ponga delante, porque nosotros no podemos controlar absolutamente nada, solamente
lo que dependa de nosotros. Y eso se llama gestión. Si yo sé gestionarme, entonces, a pesar de que tenga un momento de dolor, aunque pase tristeza por algo, voy a seguir teniendo la capacidad de disfrutar la vida. Y si disfruto la vida, mi organismo, mis hormonas, mi cerebro y mi cuerpo va a estar en bienestar orgánico. Por lo tanto, la inteligencia emocional, como otras partes, es fundamental para calidad de vida y poder vivir una vida sana, con vínculos sanos. Sin duda alguna, un cierre magistral, diríamos, con esto que nos acaba de decir Nay Rodríguez, nuestra coach invitada, nuestra terapeuta invitada. Recordemos seguirla en sus redes sociales, como ya nos mencionó anteriormente. También les recuerdo que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube para que la podamos volver a ver, para que podamos retroalimentarnos nuevamente con este gran contenido, y si lo queremos compartir a otras personas también, lo podamos hacer para que seamos más, impactando en la vida de otros, generando conciencia, generando inteligencia emocional.